nos has encomendado. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Sí se escucha. ¿Hay amor? No. No hay- I don't know if I'm on. Ahí está. Okay. Buenos días, queridos hermanos. Es un placer para nosotros estar aquí este sábado en la casa del Señor. Yo sé que nos vinimos todos a gozar, a escuchar su palabra y pues entre todos aprender de nuestra lección, ¿verdad? Esta lección que vamos a comenzar en este sábado es una bella lección. Me imagino que muchos de nosotros nos pudimos poner en algunas situaciones en la historia de José, y pues vamos a gozarnos. Ustedes siempre pueden compartir con nosotros si quieren hablar, simplemente levanten su mano. Hay un micrófono flotante que se lo pueden traer. No tengan pena, estamos aprendiendo y queremos escuchar también lo que ustedes piensan de nuestra lección. Voy a tener una pequeña oración para comenzar. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que está en los cielos, Señor, nuevamente vinimos un grupo de sus hijos ante su presencia, Señor. Esta semana usted nos estuvo hablando por medio de nuestra lección, Señor, y ahora queremos compartir lo que hemos aprendido, Señor, o lo que vamos a aprender, Señor. Que sea usted el que va a hablar por medio de nosotros y por todos, Señor, y que nos podamos gozar al entender lo que usted quiso hacer por José y quiere hacer por nosotros. Muchas gracias, Señor, porque aquí está Priscila conmigo para hacer lo mismo, Señor, y pedimos una bendición sobre Mirna, que no pudo estar, Señor. Todo esto lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestra lección es ¿Cómo hallar descansos en los lazos familiares? Y bueno, como estamos aprendiendo, la familia es un lugar lindo, ¿no es cierto? Nos encanta, pasamos momentos hermosos en nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros padres, pero también está la otra parte de que, por otro lado, no es tan linda, y la razón es de que todos los que estamos aquí venimos de familias disfuncionales, algunas un poco más y algunas un poco menos. Entonces hoy vamos a ir aprendiendo a ver cómo podemos hacer, cómo podemos reaccionar en esas disfunciones de las familias. Y sabes qué, Priscila, lo curioso y lo que nos tenemos que poner a pensar es que tú no elegiste a tu papá y a tu mamá. Nosotros no podemos elegir a nuestro papá y nuestra mamá, ¿verdad? Y a veces ellos ya vienen con sus cosas que han pasado, sus situaciones, y nosotros estamos allí entre medio de ellos aprendiendo lo que ellos aprendieron, ¿verdad? Claro, nosotros somos frutos, digamos así.
y hasta cierto punto somos fruto de lo que nuestros padres hicieron de nosotros. Y así es, en la familia es donde aprendemos. Aprendemos las costumbres buenas, a ser cariñosos, a ser respetuosos, amables, dadivosos y tantas cosas. Pero también aprendemos los malos hábitos de nuestros padres, y no solo de nuestros padres, sino que de nuestros abuelos y así sucesivamente. Pero también más adelante vamos a ir aprendiendo cómo podemos revertir esa situación y no nomás quedarnos así. Yo soy así porque mi papá era así, o porque él tomaba, yo tomo, o Así es. Y fíjense, hermanos, que tal vez esa mentalidad era antes de que conociéramos a Cristo. Podríamos haber dicho, yo soy así porque mi padre es así, pero recuerden que ya conocemos un nuevo padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos quiere educar en una diferente manera. Entonces nosotros debemos de enseñarnos a permitirle que Él nos pueda enseñar, ¿verdad? Y a veces es difícil, ¿verdad, Priscila, con nuestros padres, de poder decirles, padre, pues, o mamá o abuelito, lo que sea, ¿verdad? Ese no es una buena manera de ser, y Dios me ha enseñado esta manera, y de ir cambiando. No es fácil cambiar a una persona. Creo que a Dios se le ha dificultado mucho también a nosotros en cambiarnos. Nosotros vamos a ver en la historia de José, ¿verdad? Que a José vivía en un hogar que ya desde el principio fue muy disfuncional, y él pues fue capturado, se puede decir, ahí entre esa familia, y aprendió y tuvo que desaprender cuando su Padre Celestial le empezó a educar, ¿verdad? Ajá. Como podemos ver aquí, la Biblia no esconde las disfuncionalidades de las familias. Y por eso podemos ver que en la familia de José, de Jacob, de José y sus abuelos, entonces menciona aquí algunas de las cosas, y a lo mejor van a decir ustedes, también en mi familia suceden esas cosas. Una de las cosas que menciona es el incesto. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia en su familia? Asesinato. Sabemos que también violaciones. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia de violaciones en su familia? Y lastimosamente esas cosas suceden aún dentro de las familias de la iglesia. Maltrato verbal también. A mí me encanta de que estamos hablando de estos temas, porque son temas que casi no se hablan, y yo pienso que es necesario. Amén. Y la vida de José, si leímos nosotros nuestra lección, la vida de José al principio fue una vida, para él, estaba en su hogar, tenía su papá, tenía su mamá, y si entendí bien, él vivía una vida muy cómoda, ¿no? O sea, sí tenía sus cosas con sus hermanos y todo, pero él se sentía amado, se sentía querido por su familia, ¿verdad? Que de repente fue cuando hubo un cambio drástico, y cuando llegan esos cambios drásticos son los que nos empiezan a afectar, y los que nos empiezan a cambiar nuestro carácter, ¿verdad, Priscila? Y a veces, como estuvimos leyendo, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros somos dirigidos por Dios, estas cosas van a pasar, y son normales, dependiendo cuánto y cómo estamos con Jesús, ¿verdad? O sea, porque nosotros entramos en un se puede decir, estuvimos mirando la película el sábado pasado de este muchachito que peleó en una guerra. Entramos en el campo de batalla. Luego cuando se nos presenta una situación, nosotros entramos en un campo de batalla. ¿Cómo vamos a pelear esta situación, verdad? Y si estamos con nuestro Padre, Él nos va a ir a educar cómo la vamos a pelear. Y si estamos con el mundo nos va a educar. Y esto es lo que le pasó a José, que cuando él se tuvo que retirar de su familia, él tuvo que, se sintió triste, se le empezaron a llegar todos esos sentimientos, pero él recordó que él había conocido a un Dios. Y creo que ese es un buen mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que a pesar de la situación que estemos, a veces no la buscamos nosotros, y a veces son consecuencias que llegan, vamos a decir como ahorita la pandemia.
esto nosotros sabemos que Dios nos dijo que iban a pasar esas cosas, pero está fuera de nuestras manos. Simplemente nosotros tenemos que protegernos y confiar en que Él nos va a sacar adelante, ¿verdad? Pero hay situaciones en que nosotros no las buscamos y aún así Él está dispuesto a guiarnos y enseñarnos a mejorar para no volver a hacerlas. Claro, como habías mencionado antes, que nosotros no elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, esos ya vienen. Pero sí podemos elegir cambiar el rumbo de nuestra Así es. situación. Y también podemos elegir con quién nos vamos a casar. Así es. Entonces no es como que totalmente estamos fuera de control en todo esto. También tenemos una parte. Allí, Pues yo voy a hablar algo de la lección. José, de primero, cuando él realmente tuvo un sueño, según dice, andaban en el corte de trigo y cuando ya estaban levantando el trigo, parando los manojos, dice que él miró que se inclinaban a él y ellos eran 10 o 11, ¿cuántos eran hermanos? Eran 11 11. hermanos. creo. Entonces esos manojos vio y según no sé, porque dijo, tuve un sueño, les habló a ellos juntos, tuve este sueño de que ustedes tal vez me hacían, inclinaban. se inclinaban a mí. Entonces ellos se pusieron, pues se enojaron, ¿verdad? Ya ven que en la familia, pues, pero Dios tiene un problema en cada familia, hermanos. Hay algo hermoso que hay para todos ellos allí. Y cuando él José les dijo a ellos, también le dijo a su papá y a su mamá, por cierto, que dijeron ellos, entonces también nosotros te vamos a adorar a ti, ¿verdad? Pero como decimos, eso es lo que Dios hace con algo, con un propósito. Entonces, cuando ellos se fueron a pastar las ovejas, el papá mandó a José. Entonces, yo creo que ya tenían un poquito de lo que José les había dicho. Cuando lo miraron, dijo, ahí viene el soñador. Y entonces, ellos con ese coraje que tenían, dijeron, pero a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero había un hermano que lo defendía. Eso es lo más importante, que Dios pone siempre a un ángel o algo para que no pasen cosas que van a pasar. Entonces ellos querían, según, matarlo, porque hasta mandaron esa que le puso, que le compró, la túnica. Se la mandó que llena de sangre, mataron un corderito y diciéndole que un animal se lo había comido, para que vean cómo es las cosas que el enemigo pues pone en la familia también. Pero uno de ellos dijo, no lo matemos, mejor echémoslo allí. Y pasó así. Entonces, después de eso pasaron unos que compraban, vendían cosas, ¿verdad? Y allí lo sacaron, sí, mercaderes, y allí lo sacaron para que, dijo él, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y sí, se lo llevaron, pero el propósito de Dios era muy especial para ellos, mis hermanos. Y nosotros a veces no entendemos, pero aquí estamos agarrando muchas cosas hermosas en esta lección. Así es de que Dios tiene propósito para cualquiera de nosotros y para que todos nosotros también nos pongamos a pensar que Dios nos habla muy seguido en las lecciones y en la palabra de Dios, para que si estamos muy mal en nuestra vida, vayamos pidiéndole a Dios que nos componga muy bien. Exactamente, cuando usted estaba hablando me decía pensar, ¿cómo puede ser que José tenía el carácter que ya sabemos que tenía, ¿no? Y los hermanos tenían el carácter malo, eran personas malas, eran capaces de asesinar a un hermano, eran capaces de hacerle daño y todo eso. Cuando eso me indica de que podemos tener los mismos padres, la misma crianza, pero nosotros decidimos si queremos ser así o si vamos a ser, dejar, mejor dicho, que Dios nos cambie. Fíjate, Priscila, que también cuando mencionaba mi papá, ahí se nota que ellos empezaron a tener envidia, ¿verdad? Su papá mimaba mucho a José, o sea, lo quería mucho porque era muy obediente y a veces uno como que no es porque quiera uno más a un hijo que a otro, sino que simplemente hay uno que le obedece más y el otro pues no le obedece tanto, entonces como que se inclina uno más a pedirle al que hace.
que es algo que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Y ahí se nota que los hermanos, ¿verdad?, empezaron a agarrar celos, coraje, y ya venían, como tú mencionabas, si leyeron la historia al principio, la introducción, que ellos ya habían matado casi todo un pueblo, ¿verdad? O sea, ellos ya traían sangre, ya ellos se habían formado en personas malas, y por eso, pero José, como había sido educado diferente, entonces él tenía más el carácter del amor, la humildad y todo eso, ¿verdad? Ujú. Podemos ver, dice la lección, que Jacob cometió un error. ¿Cuál error fue ese? Sí. A ver. De hacer diferencia y decir, tengo un hijo preferido. A los otros no le compro esto, pero a este mi hijo preferido sí. A los otros no le trato tan bien, pero a este sí. Sabemos que Jacob cometió ese error, pero también hizo algo bueno Jacob. ¿Y qué fue eso? Enseñarle a José, como decimos, ¿no es cierto?, sembrar esa semillita en el corazón del niño, y allá cuando sea adelante va a dar fruto. Eso dice la Biblia, ¿no? Enseñad al niño. Y a veces pensamos de que no, ese niño es travieso, ese niño es rebelde, ese niño viene a la iglesia y ni siquiera presta atención. No, esa semillita, ese trabajo de nosotros los padres, de sembrar esa semillita en el corazón de nuestros niños. Carlos. Ya que se trata de la familia, uno está aprendiendo. Yo como padre también estoy aprendiendo de mis errores. Con Priscila siempre estamos analizando los errores que cometemos y queriendo mejorar esa área. Y esta lección está simplemente espectacular. Y le doy gracias a Dios porque para que José y Benjamín sean diferentes al resto de los hermanos, no era solamente por la preferencia que los padres quizás demostraban hacia ellos dos, especialmente José, pero hacia los dos. ¿Por qué ellos salieron diferentes? El Espíritu Profecía nos ayuda mucho en eso. Dice que el carácter de la madre es fundamental en esto. Nosotros sabemos que no existe la perfección humana después del pecado, ¿verdad? Pero dice la ciencia, la psicología nos dice de que la madre tiene que ser lo suficientemente buena. ¿Qué quiere decir? Que su carácter tiene que ser un carácter dócil, amable, aunque a veces se irrita, aunque a veces comete errores, pero tiene que haber más cualidades buenas que malas para que los hijos salgan bien, porque pasan mucho tiempo con la mami, desde el vientre hasta que se desarrollan, casi hasta los 5 o 7 años están con su mami. Entonces, la influencia de la madre es muy importante y eso hace que sean diferentes. Quizás en la vida de José y de Benjamín, la influencia de la madre, siendo amada por Jacob de una manera diferente que las otras, de los otros hermanos de José, hizo esa diferencia también. O sea que lo bueno que podemos sacar aquí es que nunca es tarde para hacer cambios. Amén. Los hijos se dan cuenta que podemos hacer cambios y que cuando hay cambio en papá y mamá, no hace falta enseñarle y decirle verbalmente. Ellos están viendo y automáticamente ellos lo asimilan. En nuestro hogar está pasando así también. Hay cambios. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para hacer cambios en nuestra vida porque, como decíamos con Priscila, nosotros tenemos una comunicación violenta. Somos groseros en respondernos cosas simples. Entonces nosotros estamos aprendiendo y cuando Priscila y yo aprendamos eso, Kobe y Brian, ellos van a absorber eso y van a ver que eso trae gozo y felicidad y eso es lo que todos queremos y buscamos en el hogar. Así es. Claro, ahora de que Carlos mencionó eso, sí, exactamente eso está pasando en nuestra familia. Nosotros venimos de familias disfuncionales. Carlos, por ejemplo, el sistema de educación que tenían en la casa de él era el mismo de que usan muchas familias aquí, que es el castigo físico. Entonces, en mi casa no hubo mucho castigo físico, pero sí hubo otras negligencias y otras cosas que también hacen daño emocional. Entonces, ahora podemos ver cómo nosotros repetimos esos malos hábitos con nuestros hijos. Y pero nunca es tarde para cambiarlo. Amén, así es. Así es. Entonces, pasamos al martes. Podemos escoger como dice la lección, escoger un nuevo rumbo, ¿verdad, Priscila? Cambiar, ya no tener Entonces, el día martes, el título se titula ¿Cómo tener una verdadera autoestima?
Y aquí nos está hablando un poquito, creo que me adelanté, se pone uno un poquito nervioso, entonces le vienen a uno cosas, pero aquí nos habla un poquito de que José, ¿verdad? Creció creyendo que él era especial, porque era pues amado, todo se le daba, le compraron su túnica y era el favorito, ¿verdad? Y por eso él se sentía que era especial. Y cuando le tuvo que aprender él una lección, ¿verdad? Que era un cambio bien drástico para él, ¿verdad? Nosotros a veces, aquí en la parte dice, José aprende la lección que todos tenemos que aprender. Si dependemos de los demás para que nos digan cuánto valemos, entonces preparémonos para un camino difícil y lleno de confusión. Y sí es verdad, hermanos, que sí es cierto. Nosotros cuando nos empezamos a depender de mucho de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestros papás, vamos a lo menos que tengamos unos papás que están bien cimentados en la palabra de Dios, tal vez que nos va a ir, pero cuando tenemos unos padres que al igual que nosotros estamos aprendiendo de Jesús, vamos a pasar unos tiempos difíciles, pero con la ayuda de Dios, va aprendiendo uno y a pesar de estar en esa situación puede hacer unos cambios para el bien, ¿verdad, Priscila? Y es lo que le pasó a José. Él había dependido de su familia, él había dependido de lo que miraba, y entonces cuando le sucedió todo esto, entonces fue donde dice que se llenó de un camino difícil y de confusión. Yo también recuerdo cuando yo llegué a un momento donde yo también crecí en la iglesia y pensaba que todo era lindo, y cuando entré en un momento de dificultad, yo me llené de miedo y tenía estaba confundida. Porque si yo tenía un Dios que me protegía, entonces ¿por qué me dolía tanto? ¿Por qué estaba tan confundida? Pero en ese momento Dios me dio la oportunidad de poder conocerlo, de poder ayudarme a dirigir mi problema. Y hermanos, en realidad cuando uno permite, y a pesar de que sí, el dolor está allí, pero Dios le permite a uno y le va enseñando a uno a ser una mejor persona, eso es lo más lindo que le puede pasar a uno. Yo les digo por experiencia, porque yo me gozo en conocer al Señor, y les digo porque no porque me quiero hacer ver bien, sino que quiero que vean que Dios lo que le hace a José no lo quiere hacer a nosotros, a pesar de la situación que sea, ¿verdad? Ajá, Entonces él no quiere perdón, Priscila, él no quiere que estemos confundidos, y dice porque no todos aprecian quiénes somos ni cómo somos. Más bien necesitamos hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros, en la manera en que Dios nos ve y no en nuestros roles actuales. Ahora sí, Priscila, perdón. Y este punto es bien importante. Inclusive a mí me encantó porque yo justamente estoy buscando aprender más sobre la autoestima y qué es, y algunas personas cristianas no están de acuerdo porque creen que no debemos de amarnos, o no debemos de cuidarnos tanto, o no debemos de ser orgullosos. Entonces todo eso yo todavía ando buscando esa respuesta, y creo que la mayor parte de mi vida he pasado con autoestima baja. Entonces, me gustó este día, y aquí enseña, ¿no es cierto?, que nuestra autoestima debe estar basada en lo que Dios Amén. dice de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios dice de nosotros? La Biblia dice que Él nos conoce por nombre. Amén. O sea que yo no soy un hijo así nomás como Jacob, que tenía hijos y uno era preferido, el otro, no sé, ese no me importa mucho. No, para Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Dice que somos de Él. La Biblia dice que Él dice que nosotros somos de Él. Y también dice que somos sus hijos. Amén. O sea que todo ser humano es muy importante. Saber de dónde venimos, tener una identidad, que es quién soy yo. Yo no soy la mamá de Kobe, la esposa de Carlos, no. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Priscila? No es, es que yo estudié y soy esto, que yo tengo este título, este máster. No, esa no soy yo. ¿Quién soy yo? Y de eso se trata la autoestima. Y luego aquí en la lección enseña también la importancia de enseñar a nuestros hijos. Y decía Carlos, los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que le decimos. Ellos aprenden con nuestras actitudes. ¿Cómo me comporto? ¿Yo me comporto como una hija de Dios? ¿O me comporto como una persona que tiene la autoestima muy elevada, que eso ya sería
el orgullo, ¿no es cierto? Que todos me tienen que servir, que todos me tienen que decir lo buena que soy, que cuán bien hago, qué bien que cocino o lo que sea. O tengo la autoestima tan baja que, ay, todos me pueden decir lo que quiera y me siento mal, mi esposo me pega y bueno, me tengo que quedar aquí, o no, eso sería ya muy baja. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una autoestima saludable? Amén. Sin los extremos, ¿no es cierto? Y enseñar a nuestros hijos es muy importante. Yo escucho mucho de que dicen, oh, es que a mi hijo le hicieron bullying en la escuela. ¿Y qué bullying? ¿Qué es bullying? ¿Qué es bullying? Y es que le dijeron que está gorda. ¿De qué se trata la autoestima? O le dijeron que está muy bajito, de que mi hijo está muy bajito. Bueno, la autoestima se trata de eso. Se trata de conocer mis habilidades y también mis defectos. Si a mí me están diciendo, si a mi niño le están diciendo en la escuela, es que está muy bajito, ok, hijo, ¿sabes qué? La verdad es que estás bajito, no estás alto. Entonces, pero no dejes que lo que esa persona, ese niño te está diciendo te afecte. ¿Por qué? Porque eso no te define. Tú eres especial, tú eres amado, Dios te ama, yo te amo, yo te acepto como sos, con tus defectos. Es que no tengo buenas notas. Ok, no tienes buenas notas, pero aquí está tu familia. Eso es importante enseñarle a nuestros niños para que no estén sufriendo el famoso bullying. Y a veces el bullying, entre comillas, que le están haciendo, es la verdad. Si le está diciendo, está gordito, hijo, la verdad es que estás un poquito pasado de peso, pero no dejes que eso te afecte. Así es, Carlos. Qué bueno. Así es. Yo creo que estas lecciones están para que nosotros lo analicemos. Todos los problemas que estamos viendo en estas familias disfuncionales, también nosotros las estamos viviendo en nuestro hogar de una manera u otra. Algunos quizás hasta puede ser peores que la de José. A veces pensamos que no hay algo peor, pero sí hay. Hay muchas cosas que pueden ser peores. Pero la vida de José en su casa con su papá, con su mamita, era una cosa muy suave, muy lindo, el preferido, el amado. O sea, los padres le estaban dando una buena autoestima y ya por encima de los otros también. O sea que ya no estaba haciendo tan saludable. Pero en la escuela de Cristo le llevó a lo que José no conocía, era la otra parte, el bullying. El bullying de ser esclavo. El bullying de ser vendido, el bullying de saber que estuvo al borde de la muerte cuando él estaba gozando de una buena vida, de repente se encuentra en un pozo casi al borde de la muerte. Sí. Todo ese problema que vino en la vida de José, cuando nuestra vida está tranquila aparentemente y de repente viene un problema y que se le muere el hijo, que se le enferma el otro, que se le muere la mamá o el papá, o cosas así, me quedo sin trabajo tanto tiempo y viene la economía mala, todos esos problemas que vienen en nuestra vida no tienen en las manos del Señor, no tiene el propósito de destruir a la persona o de hacerle sentir inferior. No, fíjense que en la vida de José no fue así. ¿Qué es lo que hizo José? José ya no estaba la mamá, ya no estaba el papá, ya no estaban los hermanos, estaba él solo y Dios. Así es. Y estaba totalmente en la mano de Dios. del bullying, que hoy ya famoso bullying, que le dan mucha importancia al bullying y no le dan el enfoque necesario que es. Si sos, como decía recién Priscila, si sos flaquito, claro que sos flaco, hijo, come un poquito aceptar. más. Es que estoy muy chaparrito, bueno, sos chaparrito, pero está bien guapo, mira, nosotros te queremos. O sea, eso es lo difícil. Claro, Carlos, de enseñar a los aceptar. hijos. Entonces viene con la mamá y la mamá me pareciera que tiene la autoestima más baja otra vez que el hijo, que le dice al hijo, no, eso está mal, vamos, Y que hay se que hablar. pone en lugar de víctima. Claro, y entonces ay, ¿qué? pobrecito mi niño, mira lo Sí. que... No, enseñarle. Hay que enseñarle a sobreponerse. Bueno, en la escuela de Cristo, Dios nos enseña a nosotros, por medio del dolor y sufrimiento, que con la fe nos podemos sobreponer a las crisis, a las situaciones, aún para la muerte hay solución. Dios dijo, el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, quiere decir nosotros, no nos creamos mucho, ¿verdad? Dice, no tengamos mayor concepto de nosotros sí mismos. O sea, que tenemos que tener un concepto de nosotros de acuerdo a la medida de fe que el Señor nos ha dado. Romanos 12:3. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que nosotros tenemos toda esta historia de la Biblia hoy para estudiar. Y para agarrar lecciones para nosotros. ¿Cómo puede ser que José, un hombre que vamos a decir que vivía en el palacio de repente de esclavo,
puede llegar a hacer cosas tan grandes. ¿Por qué? Porque aprendió en la escuela del dolor y el sufrimiento, bienvenido al planeta Tierra, Así es. a vivir en las manos de Cristo y Amén. lo que Cristo puede hacer con nosotros y en nosotros. Amén. Y quiere. Y que tenemos que estar dispuestos, no porque estoy sufriendo quiere decir que no me ama a Dios, o porque mi fe está mala, yo estoy sufriendo. No, mi fe está donde tiene que estar y puede crecer más si yo dependo de Cristo. De eso ¿verdad? se trata Así la es. autoestima. Y Eso si es la autoestima. queremos tener hijos como José, ¿cuántos de las madres y de los padres también que estamos aquí quisieran que nuestro hijo reaccionara como José? Mira la tentación que tuvo José, que se le apareció una hermosa mujer y él dijo que no, y cómo él pudo llevar toda su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que nuestros hijos tuvieran esa autoestima? Amén. O ese. Amén. Y aquí dice, la lección dice que solamente en Dios podemos Amén. encontrar nuestro verdadero valor. Allá la hermana Sí, Margarita. mira, aquí Ujú. dice, Dios nos ama y busca redimirnos, no solo del poder de los pecados ahora, sino también de la muerte eterna que esto traen consigo. Amén, así es. Dice que Ujú. tenemos que estar con Dios, acercarnos a Dios como José, ¿verdad? Él se entregó por completo a Dios y él salió adelante y Dios lo prosperó. Así Y es. también, por ejemplo, lo que podemos ver en la vida de José es que él ya estaba preparado para resistir esa tentación. No es que él, por ejemplo, si un muchacho alimenta su mente con pornografía, chistes, Ujú. fotitos que le mandan aquí, TikTok y no sé qué, y todo, películas y todo. ¿Ustedes creen que ese joven va a estar preparado para pasar una prueba como la de José? No. No. Si José fue capaz de pasar esa prueba y otras en su vida, él estaba preparado, él tenía una relación con Dios. De paso, Así es. sabemos que dice de que cuando él fue vendido esclavo y le llevaban así, él pudo ver la casa de su padre y ahí lloró Lloró. amargamente por tristeza, por la tristeza del padre. Y también en ese momento él decidió en su corazón que él iba a ser fiel a Dios. O sea Amén. que él ya él se estaba preparando. Así No es. es que allá llegó la tentación y él Ujú. pasó porque, uy, qué fuerte que era. Así es. Ujú. Grandemente de esta. Aquí hay una cosa muy hermosa también con este joven, de que realmente donde estaba él, la esposa de Potifar, lo empezó a Acosar. hablarle de esas cosas, Acosar. Ujú. pero en realidad, como dice la hermana, si otras personas hubieran sido que no, porque José tenía a Dios, Amén. él nunca se olvidó de él, siempre lo llevó dentro de él, Ujú. porque en realidad cuando ya supo Potifar, se enojó y lo puso en la cárcel, pero Potifar todavía no creyó muy bien de lo que le dijeron. Sin embargo, lo mandó allá, yo creo, por quedar bien con su esposa, o no sé, Ujú. algo de eso, ¿verdad? No se Ve- quería ver mal, creo. Sí. Ujú. Entonces, allá, cuando él cayó a la cárcel, José no dejó de ser bueno, porque el carcelero le encargó a los que estaban en la cárcel. Y por cierto, allí fue donde dos personas, le hablaron de un sueño que tuvieron cada una, pero José era muy, muy honesto, y cuando le dijeron de eso, pues los sueños solamente él los sabe. Ujú. Y qué privilegio que Dios le dio ese conocimiento, ¿verdad? Ujú. Y les dijo pues lo que era un sueño. Y realmente, mis hermanos, por eso dice que Dios estaba con José Amén. todo el tiempo. Y así debiéramos también de pensar Amén. nosotros. Porque yo también me he salido a veces de la casilla, por ejemplo, pero ya ahora que estoy estudiando estas lecciones, mis hermanos, créanme que Dios nos está hablando. Ha aprendido del control. bastante, exactamente. Y dice el hermano que él algunas veces ha salido de la casilla. ¿A quién de los que estamos aquí le ha pasado eso? Hoy me salí de mis casillas y levanté la voz o dije algo que no. Entonces el día miércoles dice relacionarnos a la manera de Dios. ¿Cómo podemos relacionarnos a la manera de Dios y no salirnos de la casilla? Aunque de la casilla siempre vamos a salir, el hermano. Miren qué bonita la lección que Dios Amén. nos manda para Ujú. nuestros tiempos. ¿Verdad? Prácticamente esta lección
no hay a ninguno de nosotros que no lo toque. No A hay. todos nos toca. A todos. Pero lo que yo quiero decirles en esta mañana es que José, siendo casi único hijo, porque solo fueron dos, ¿verdad?, de Raquel, que era la amada de Jacob. Era la que amaba, porque por esa es que él había comenzado sus 7 años de trabajo. Yo veo aquí en José que era amado del padre terrenal, lo tenía en mejor estima, porque recordemos que es el único humanamente y hijo de humano totalmente 100%, que lleva una túnica idéntica a la de Jesús. José, en esta parte que estamos estudiando, nosotros podemos ver que ser amado de los padres es muy bonito, porque dice el hijo aquí, el hijo allá y todo. ¿Es amado por su familia? No. Porque sus hermanos nunca lo apoyaron. Nunca lo quisieron y siempre lo odiaron. Pero lo odió Dios, porque lo entregó en manos de sus hermanos, porque allí estaba entregado en las manos de sus hermanos a muerte. El mayor de todos se para y dice, no hay que hacer esto. A mí se me vino a la mente, no sé si a ustedes, pero todos creo que tenemos un poquito que compartir. A mí se me vino a la mente, ¿cuántas generaciones habían pasado de Abraham para José? ¿De dónde había salido los dos pueblos de Abraham, verdad? El pueblo elegido y el pueblo que es por parte de Ismael. ¿Quiénes son los mercaderes que andan ahorita llevándose a un hijo de Dios, del pueblo de Dios? Son los ismaelitas. No sé si en ustedes entró ese pensamiento, pero en mí sí entró al estudiar esta semana la parte de José. Ya allí ya se está viendo que los enemigos, cuando nosotros se lo permitimos, tienen poder. Porque si los hermanos de José, siendo el pueblo de Dios, no hubieran hecho esto, los ismaelitas no hubieran podido llevar a este jovencito a venderlo en una tierra extraña para él. Pero aún en esa tierra extraña, Dios está con él. Amén. Y también podemos ver. por detrás de todo esto, que si era tu papá, que si era tu abuelo, que en realidad Abraham es el culpable, que en realidad Adán y Eva son los culpables, porque de ahí empiezan todas las familias disfuncionales. Por detrás de todo esto, ¿quién está? Jesús. El enemigo Sí. de nosotros, Los que dos. nos quiere hacer daño. Los dos, Por sí. detrás de un niño que es maltratado, que sus padres mismos, en vez de ayudarle, que tenga su autoestima saludable, le decimos tonto, le decimos gordo, le decimos, ay, qué malas notas que te sacaste, ¿cuándo vas a tener una nota mejor? O, no, ay, no puedes hacer eso, estás muy lento, o lo que sea. Nos dejamos usar por Satanás. Nosotros nos dejamos usar porque estamos dañando el autoestima, el carácter, el cerebro y el futuro de ese niño. Ahora, más adelante, él puede regenerarse y puede aprender, pero va a costar mucho y nosotros lo sabemos porque cuánto nos ha costado a nosotros. Yo hasta ahora recuerdo palabras de mi mamá que me decía, y eso, ay, que allá adelante tú puedes estudiar, tener dinero, ser exitoso, entre comillas, lo que la sociedad dice que es exitoso, y esas palabras todavía siguen aquí. Entonces debemos ser extra cuidadosos con las palabras que le decimos a nuestros niños. Y Priscila, quería compartir poquito, es bien, estábamos comentando anoche con mi papá, de relacionarnos a la manera de Dios no es fácil para un cristiano, ¿verdad? Porque para el mundo, pues tú deberías de ser lo que te pone, ¿verdad? Y estamos comentando con mi papá, en cierta manera a mi papá le sucedió como lo que le sucedió a José, que vino una mujer y pues como lo ven a mi papá que se pasea y no lleva a su esposa, pues la mujer se le ofreció, pero mi papá le dijo,
No, porque yo conozco a Dios. Entonces, mi papá tuvo la oportunidad de darle un mensaje a esta mujer y lo hizo muy bien. Haya sido alguien y en cierta manera es difícil. Me imagino que para mi papá haber puesto ese, ¿verdad? Que lo iban a ver como persona, que les dicen que no eres hombre, los ponen para abajo y les dicen tantas cosas. Es difícil, me imagino, ¿verdad? Pero estamos comentando con mi papá, mire papá, usted estuvo en la misma situación y hizo lo correcto, pudo parar. Eso es relacionarnos a la manera de Dios, Entonces, no como el mundo. tu papá hizo lo que está enseñando la lección. Así Él es. hizo su decisión basada en Así es. principios, Así no es. basada en que, bueno, ya que estoy aquí voy a aprovechar la oportunidad o algo, no, sino que él se basó, como él dijo, es que yo conozco a Dios, Amén. es que él ya sabe lo que está correcto. Amén. Entonces él se basó en eso. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Dice que Dios premió su fidelidad de José. ¿Será que Dios va a premiar Amén. nuestra fidelidad también? Así es. De paso, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? Porque aquí en la iglesia es muy fácil ser buena persona. Aquí en la iglesia estamos bien vestidos, sonrientes siempre. Qué amables que somos. Así Ahora es. te pregunto, en tu casa, ¿eres así? Así de amable, así de sonriente, cómo saluda a todos aquí, felizado, felizado, felizado. En tu casa te Así pregunto, ¿eres así? Allá, El carácter se trata, ese es el carácter, amén. lo que somos En la casa. cuando nadie nos ve, Nadie nos ve. solo Dios. Amén. No es lo que somos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia todos somos muy amables. Y Priscila, a veces tendemos de ser más amables con otras personas. Exactamente. Ser tan buenos. Exactamente. Hola, Entonces hermana. pregúntate a ti mismo, ¿será que soy más amable con mis amigos que con mi esposa o con mis hijos? Se le cae a mi hijo un vaso de leche y tonto, y Ajá. al amigo se le cae, oh, está Ay, no bien, te está bien, no te preocupes, preocupes. aquí sí. Bueno, pónganse a pensar. Ese es el carácter, ese es el verdadero carácter. Y llegaste tarde, ¿y por qué? Y al amigo, llegué tarde, oh, está bien. Y hablando de la autoestima, las esposas siempre estamos esperando que el esposo nos diga qué linda que está, qué lindo tu vestido. Ay, nunca me decís nada. Aquí aprendemos que nuestra autoestima debe estar basada en lo que Dios dice de Amén. mí. Y no esperemos de que si mi esposo me dice, que si no me dice el esposo, a lo mejor nunca me va a decir nada. Así Pero es. mi autoestima está bien. Así es, Sí, amén. hermana, ya hasta me dijo las palabras que dijo ahí que una vez dijo un pastor que estábamos comentando sobre eso, que dando consejos de que a veces llegan visitas y comenzamos a atenderlos tan bien, dice, y se le quebró, dice, una taza, dice algo, no se preocupe, ahí déjelo, yo lo voy a recoger. Así exactamente debemos tratar a nuestros hijos, Amén. dice, porque cuando si algo cometen nuestros hijos, los tratamos hasta donde ya no podemos decirle más nada. Y así pasa, dice que debemos de ser igual, de esa misma manera tratar a nuestros hijos, porque a veces uno los trata, los insulta y daña los sentimientos a uno de los sí. hijos, porque eso, las palabras, los niños desde chiquitos, si uno los tratamos, eso nunca se les va a olvidar a ellos cuando son grandes, como uno fue con Cómo ellos. uno los hizo sentir. Sí, Ya. es. Y con todo esto que estamos hablando aquí, el mensaje que queremos dejar no es, ay, qué desesperante, mi familia está tan mal, mi autoestima está mal, mi esposo me trata mal, la verdad que mi familia, mira, hay violaciones, no, hay esperanza. Amén. Hay maneras, Qué si hubo coraje. esperanza para ello. Y de paso podemos pensar, es que José era especial, es que José era amado de su papá, amado de Dios, mira cómo le puso allá, era gobernador, es que Dios, no. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, así Amén. como lo tuvo para José. Entonces, no debemos de sentirnos aquí, ay, qué desesperante, no. Vamos a ir haciendo los cambios poco a poco. Y eso es lo bueno de esta lección, ir aprendiendo y ver Así realmente, en esto estoy mal, en esto debo mejorar. Y voy haciendo los cambios de a poco, hasta que venga Dios y termine la obra. Humillarse, ¿verdad, Priscila? A veces es difícil humillarse y dejar que Ujú. nos corrija alguien más, a no nuestro Lleva niño. humildad reconocer, sí, ¿sabes qué? sí. Tenés razón, Sí. yo ese error estoy cometiendo. Aquí está. Mi papá y luego el hermano. Ahorita, como Tilia habló de lo que me pasó allá en México, como yo siempre voy solo pues para allá, pero de repente yo me encuentro a esta señora y me habla, me saluda y me habla de eso. Entonces le dije, mire,
yo le voy a decir una cosa, yo conozco un poco de la palabra de Dios y he leído que dice que cuando uno se acuesta con otra mujer fuera del matrimonio es adulterio. No sé si usted puede entenderme. Y dijo, entonces usted hizo una promesa con Dios. Le dije, conozco, y pues en realidad yo le voy a decir que sí. Y hasta ¿qué fue lo que me dijo? Hasta me quiso dar esa. Dijo, bueno, que ya usted no quiere, ¿por qué no me consigue un hombre? Le dije, no, le dije, yo eso no lo puedo hacer. Y ya la dejé, ya no le hice más ni nada, y se fue. Así es de que quería decirles eso, nunca y sí, pues me pasó así, pero como les digo, yo gracias por compartir su testimonio, el hermano. Mira, lleva valor compartir el testimonio que le está compartiendo. Y ahorita el hermano Manuel va y ya nos quedan 4 minutos, así que ya a las 12. Si quieres no hago. No, sí quiero que hable. Bueno, solamente decir esto, un detalle que me pareció que era importante. Yo no estaba en toda la lección, no sé si se trató. Mira, lo extrañamos. Gracias, es que estaba en cosas de Dios. Estaba muy calladito estaba ocupándome de las cosas de Dios. Perfecto. Mira, en las cosas de mi padre. Un detalle, no sé si se trató. La familia de Abraham era un desastre. La familia de Isaac era un desastre. La familia de Jacob era un desastre. Jacob tenía 4 mujeres, o sea que el pueblo de Dios se armó de 4 mujeres diferentes. Conflictos entre ellas. José era una persona que hizo muchísima ostentación de las bendiciones que tenía de Dios cuando estaba de adolescente en su casa. Por eso los hermanos lo envidiaban. Había una preferencia del padre hacia ese hijo. ¿Cuántas situaciones, señores, a los que les gusta, acá se usa la palabra cotilleo, no se usa, no, el chismorreo, a los que les gusta el chismorreo y todas esas cosas, ahí había tela para cortar, pero sin embargo... Una novela. Sí, para hacer una novela, pero tremenda. Sin embargo, era la simiente del pueblo que Dios iba a crear para llevarle al mundo el Evangelio. Amén. Ojo, los escogidos de Dios es un misterio, nosotros no sabemos eso. David, ¿qué cosa era David? Un desastre, Señor. En una serie, en el aspecto de las mujeres, entonces tenía un harén, no sé qué cantidad de cientos de mujeres. Salomón tenía creo que más de 1000 mujeres. ¿Cuántas barbaridades han pasado en esas familias que fueron clave? Pero Dios los había elegido. Entonces, cuando Dios te elige para una misión, pasa algo también interesante. José tuvo que pagar un poco las deudas que tenía. David también las tuvo que pagar, José pasó por la cárcel, pasó por un montón de situaciones, porque había que, como pudiéramos decir, como que limpiarle un poco la historia, ¿verdad? A David también, el rollo que tuvo con el hijo que se le murió, con todas esas cosas. Con el otro hijo que se le quiso dar un golpe de estado, con todo este rollo. Pagamos esas cosas, pero cuando Dios te elige por unas razones que nosotros como humanos no las conocemos, Y entonces esos hombres son los héroes de la fe. Amén. Los hombres que llevaron al pueblo de Dios hasta donde está hoy. José había sido elegido por Dios desde aquella adolescencia conflictiva y problemática que tuvo para llevar a cabo en su edad adulta una misión extraordinaria de Dios, que era salvar a su propio pueblo. Como gobernador, ¿cuál fue una de las acciones? Bueno, pues llamar a su familia y darle comida para que no murieran. Luego se quedaron allí, pasaron todo el calvario aquel hasta que vino Moisés, el otro elegido de Dios. Y Moisés era tan bueno, Moisés también fue gobernador. Quién sabe cuántas cosas haría en su vida política que nosotros no sabemos. Pero bueno, mató también al otro, aquel. Pasaron todas esas cosas, huyó, le cogió, tuvo temor de aceptar la obra que Dios le proponía. Entonces, hermanos, yo creo que ahí, para no hablar más, porque de verdad se acaba el tiempo, sí hay un llamado a nosotros. Cuando mires a tu hermano en la iglesia, Señor, mira al Hijo de Dios. Amén. Porque ni siquiera tú sabes de qué manera Dios ama a esa persona. A lo mejor esa persona que tú le estás encontrando tantos defectos y tantos problemas, va y a los ojos de Dios está en mejor situación que tú. Que estás orando todos los días, el diezmo. Cuidado con eso, hermano. El lleva y trae, el buscarle los defectos a los hermanos, estas cosas, eso. Lo único que trae todo lo que trae es malo. Y todo ese lo que punto malo. que dijo, bueno, porque pensamos de que José esto, José aquello, el preferido,
pero es que Dios amaba tanto a José como al hermano que le quería matar. Así es. Eso debemos de entender. Y Dos cositas rapidito. rapidito. Solo Dios puede crear de las desgracias Amén. una gracia para el pueblo de Amén. Dios. Ya, y Y lo yo- dejamos con eso para terminar. Perdón, yo quería, y bien, esta semana yo me estuve recordando mucho de Lino, Dios que dice que nos pongamos la armadura. Estuvimos hablando y me volví a recordar y estuve pensando mucho en Lino, así es que hermanos, pongámonos la armadura, vamos a cargar la Biblia de nosotros cuando lleguen circunstancias. Hay que pelear la buena batalla, aunque nos dé como nos dé, pero no hay que dejarnos de Satanás. Nosotros lo podemos vencer. El Señor ya nos ha dicho que nosotros somos vencedores en Ujú. Él, no Dios yo. puede Así es que cambiar. cuando usted sienta ese dolor de que alguien le está haciendo, pelee la buena batalla, Lino. Ujú. Por último, ya vamos a cerrar. Hermanos, estas lecciones, todo lo que es la palabra de Dios es hermoso. Amén. Y Dios dice que cada uno de nosotros hay un potencial grande. Así es. Pero para desarrollar ese potencial tenemos que pasar tiempo con Dios. Amén. Tenemos que despojarnos de todo. ¿Me entiende? Entonces, como el mensaje que trajo en la mañana el pastor, ¿verdad? Va conectado con la lección también. Si nosotros nos conectamos y hacemos una decisión, porque el diablo nos tiene tan entretenido que no tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para orar. Si oramos, hacemos una oración mecánica nada Porque más. se lo Y permitimos, entonces Dios quiere que cada oración, aunque sea una corta oración, pero que salga del corazón, y Dios va a hacer maravillas en cada uno de Amén. nosotros. Pero tenemos que dedicarle tiempo al Señor, porque Amén. si no, nos vamos No a quedar vamos aquí. a salir exitosos. Que Dios nos Ya. ayude, hermanos, y que Dios nos bendiga y que podamos poner atención. Amén. Ujú. Priscila va a cerrar con una oración. Bueno, yo voy a hacer una oración y yo nomás quiero decir una cosa. Cuidemos a nuestros niños, Amén. porque ellos, si queremos que ellos sean como José, y ellos van a ser la próxima generación, y ellos van a hacer lo que nosotros estamos haciendo de ellos. Así es. Bueno, voy a orar y para terminar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tuvimos de aprender más en esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos has usado aquí, a Amén. Otilia y a mí, para que podamos tocar temas importantes, Señor, temas necesarios, pero también muy dolorosos, Señor. No hay cosa más dolorosa que recordar nuestros traumas, nuestro pasado, nuestra infancia, Señor. Pero hay esperanza para cada uno de Amén. nosotros. Tú eres y quieres sanarnos, Amén. Señor. Entonces te pedimos que tú puedas sanar a cada padre, a cada persona que está aquí en esta mañana, Amén. para que ya sanos emocionalmente podamos ayudar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Quédate con nosotros en lo que queda este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, no se les olvide la hora 23 a las 7, así es que los invitamos a que sigamos conviviendo y compartiendo la palabra de Dios. Dulces